fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. No los escucho. El 2, hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Entonces, ¿están conmigo en el 3? En estos, y decía, una multitud de enfermos. ¿Sabía cuánto? Multitud, sabía bastante, ¿verdad? Ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano, ¿verdad? De cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús le vio acostado y se puso que llevaba ya mucho tiempo así, y le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado ese día de reposo: ¿no te es lícito llevar tu lecho? Y él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Vamos a orar. Padre de misericordia, Padre de amor, pedimos que seas tú hablando a cada uno de nuestras vidas. Pedimos, Señor, que puedas abrir, que ellos puedan entender y comprender lo que tu palabra nos habla. Pedimos, Padre, de cada uno quizás ha venido aquí con dificultades, quizás yo no sé su situación, pero usted sí lo sabe. Usted conoce la situación en la vida de cada hermano o hermana que está aquí presente. Hemos creído en un Dios poderoso. Hemos creído que para usted no hay nada imposible. Lo que para el hombre quizás no hay remedio, pero para usted todo es posible. Pedimos, Señor, que nos abres, que tú puedas abrir nuestros ojos espiritual. Pedimos, Padre, que derrames de tu presencia en cada corazón y en cada vida. En el nombre de Jesús. Puede tomar su lugar. Mientras toma su lugar, puede glorificar a Dios ahí. Porque hemos venido a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hemos venido aquí, ¿verdad? Estamos en el mejor lugar. Aquí en el mejor lugar donde está usted, aquí está el doctor de doctores. Aquí está el médico de médicos. Aquí está el abogado. Aquí está todo el título que usted pueda querer. Aquí está en su palabra. Él dice que Él es suficiente. De que no es, para Él no hay nada imposible, dice su palabra, ¿verdad? Hemos creído y sabemos que nuestro Señor Jesucristo, mientras que Él estuvo aquí en esta tierra, pero antes de ello dice la palabra que fue profetizado de que Él iba a venir algún día, que Él iba a sanar a los enfermos. Pasó muchos años que cuando fue profetizado por el profeta Isaías, que decía, ¿verdad?, de que Él llevó nuestras enfermedades, ¿verdad? Él sufrió nuestras dolencias, Él llevó todo, ¿verdad? Pero tuvo que pasar mucho tiempo. Y Él vino y descendió a la tierra, ¿verdad?, sobre una mujer que le dio a luz, porque fue por medio de una profecía, dice la palabra del Señor.
Pero mientras nuestro maestro, él crecía, dice la palabra del Señor, y conforme yo leía esto, el enfermo tenía 38 años, dice la palabra. ¿Cuántos años que estaba enfermo, dice ahí? 38 años. Si se da cuenta que todavía él no había llegado, ¿verdad? Se podría decir, porque dice la Biblia de que él fue 100% hombre y 100% Dios. Imagínense de que tuvo que esperar todavía este hombre que llegara el maestro. Y mientras yo estudiaba esta palabra, yo ya lo he leído y he escuchado mensajes sobre ello, pero algo impactante de que dice que en ese tiempo los judíos celebraban la Pascua, ¿verdad? Había fiesta, entonces ese era día de reposo. Ese día, en ese tiempo, dice la palabra del Señor que nada podía hacer nada, nadie tenía que trabajar. Dice la palabra, dice que todos estaban celebrando, ¿verdad?, el día de la Pascua. Pero lo que yo puedo encontrar en su palabra, que para el Señor no hay descanso. Para el Señor no hay tiempo para fiestas, ¿verdad? Pero Él seguía con su ministerio y donde Él iba, siempre Él sanaba a alguien. Podemos ver de que Él es el maestro de maestro. Es el rabino, ¿verdad? Él es el maestro. Él enseñaba a sus discípulos y les enseñaba también a las personas que querían saber, de reconocer, ¿verdad?, que Él era el Dios, ¿verdad? Muchos de ellos le preguntaban, ¿verdad?, de los fariseos y los escribas, le preguntaba de por qué Él enseñaba así. Imagínense, hay personas en la palabra del Señor que dice que ellos eran conocedores de la palabra del Señor. Eran escribas, fariseos, todos ellos se sabían toda la Biblia, todo el del Antiguo Testamento, la ley de Moisés. Todos ellos sabían eso, ellos tenían en sus conocimientos de que iba a venir un Mesías, pero nunca quisieron aceptarlo. Nunca quisieron aceptarlo, pero siempre va a haber uno que sí va a querer aceptar, ¿verdad? Podemos ver a Nicodemo, podemos ver a él, de que él tenía su duda conforme a la palabra. Yo estudiando la palabra, y pues de los fariseos y los escribas, él era uno de los fariseos, y él decía, yo quiero conocer al maestro, yo quiero platicar con él, pero él pedía su conversación a escondidas. ¿Por qué quería? Porque los demás estaban en contra, ellos no querían aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Él no quería, es algo absurdo para ellos, que era un Mesías que venía a sanar, a libertar a aquel cautivo. Ellos no creían en él, ellos esperaban a otro Mesías, porque imagínense, ellos no querían, él nació, ¿verdad?, de sus padres, su papá era carpintero, ¿verdad? Ellos no sé, ¿qué va a hacer? Él no es nada, decían, entre ellos murmuraban, dice la palabra. Pero algo impactante, de que había uno que se preguntaba que lo que él hacía es algo sobrenatural. Nadie de ellos podía hacer un milagro. Nadie de ellos sabían la Biblia, el Torá que le dicen, todo el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, todo ellos se lo sabían de memoria. Y cuando nuestro maestro enseñaba, él nunca contradició su palabra. Nunca contradició la palabra. Él decía, por ejemplo, voy a poner un ejemplo para que me puedan entender. Cuando llevaban a una mujer, cuando encontraron una mujer adúltera, la ley de Moisés era que se tenía que apedrearla, ¿verdad? Entonces, en sus pensamientos de ellos, y decir, vamos a llevarlo al maestro a ver qué él va a decir, a ver si hay que matarlo, a ver si él va a contradecir o no. Lo llevaron al maestro, dice la palabra del Señor. Cuando llevaban a esa mujer, cuando lo encontraron en el acto, le preguntaron, le dijeron, maestro, ¿qué hay que hacer con ella? Lo encontramos, ¿verdad? En la ley de Moisés dice que hay que apedrearla y matarla, ¿verdad? Es lo que ellos decían.
Y Él es tan hermoso y tan lindo, ¿verdad? Y Él les dijo, el que esté limpio de pecado, el que esté bien, pues, que tire la primera piedra. ¿Él contradició su palabra? Y yo le hago una pregunta a usted, ¿Él contradició su palabra? No, si en pocas palabras, si tú estás bien, tira la primera piedra. Dice la palabra del Señor que cuando todos traían, dice la palabra, ¿verdad? Eso lo estamos ayer con nuestro pastor, predicaba eso, y yo meditaba y decía, esa gente realmente quería matar a esa mujer, pero se encontraron con el maestro, con el protector de sus hijos, ¿verdad? Pudo salvar a una mujer que la querían matar, pero porque Él es un Dios omnisciente, Él sabe la condición del ser humano. Él sabía cómo estaban todos, pero Él no les dijo nada. Él no le dijo, no, tú eres peor que ella. Él no dijo nada de eso. Él le dijo, el que esté limpio de pecado, que tire la primera piedra. ¿Qué dice la palabra? De que uno por uno se fueron. Uno por uno se fueron. ¿Por qué? Porque todos andaban mal. Todos, porque nadie es perfecto. Todos fallamos, ¿verdad? Pero se fueron todos. Y Él le pregunta, ¿dónde estaban los que te acusan? Se fueron, maestro. Y Él le dijo, vete y no peques más. Nos damos cuenta que en el amor del Señor es tan grande. Él ama al pecador, ¿verdad? Él ama a su hijo, porque a nuestros hijos, porque Él nos compró a precio de sangre. Pero Él es algo tan hermoso que yo puedo encontrar en Él, de que Él es tan amoroso. Para que ustedes puedan comprender de lo que les quiero llegar a hablar sobre este tema, ¿verdad? De que el Señor nunca se contradició conforme a su palabra. Él siempre daba una respuesta sabia. Él tenía todo el conocimiento para dar, pero Él humedeció su boca. Él hablaba cuando sea necesario, cuando no lo hablaba. Pero puedo ver yo aquí en este versículo de la palabra que estamos hablando sobre el paralítico, ¿verdad? De que mientras él se subió a Jerusalén, ¿verdad? Pero él siempre, su misión siempre es predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio y sanar a aquellos enfermos. Aquellos que estaban pasando por muchas cosas. Pero yo aquí en este versículo de la palabra yo puedo encontrar que mientras este hombre estaba hace mucho tiempo de estar enfermos, de muchas enfermedades hay mucha gente, pero él era uno que no podía caminar, que no podía ayudarse así solo. Dice la palabra, conforme él quería irse al agua, otro le ganaba. Pero de lo que yo puedo ver en este hombre, de que él nunca dejó de esperar que algún día él iba a ser sano. Él nunca se desesperó, nunca, porque ahí estuvo. Él sabía que algún día él iba a ser sano una de otra manera. Pero ¿qué nos pasa ahora a nosotros que con una enfermedad pequeña o algo nos desesperamos? Imagínense 38 años. Ahora nosotros con una situación pequeña o un detalle o un problema pequeño y nosotros sentimos que ya no tiene remedio, que ya no tiene solución. Y podemos caminar, estamos bien físicamente, pero espiritualmente yo no sé cómo está usted. Pero el Señor, Él es tan grande y tan amoroso. Dice la palabra, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, había un estanque, ¿verdad? Un estanque es un lugar donde podía decirle a usted como una, ¿usted ha visto las piscinas? Pero un grande, ¿verdad? Y en ese lugar se refugiaban muchos enfermos.
Y siempre que ese hombre quería, cada vez que descendía el ángel, dice la palabra del Señor, cuando quería descender el ángel, se movía el estanque, ¿verdad? Entonces, al instante los que caían dentro del agua se sanaban al instante de cualquier enfermedad. Imagínense, era un ciego, se metía al agua, quedaba sano. Pero él, ¿por qué no podía? Porque nadie le podía hacer favor de llevar. ¿Y yo qué puedo encontrar aquí? De que yo me imagino que en ese lugar donde estaba, tal vez conversaba con personas que estaban enfermos, pero lo que yo puedo ver, encontrar ahí, que en esos enfermos había egoísmo también. Yo meditaba en la palabra, decía, si yo veo a mi hermano que está mal y yo me sano, pues yo lo voy a ayudar, ¿verdad? Para que también él sea sano. Pero con él fue lo contrario, nadie le ayudó. Estaban todos enfermos, se sanaban y lo dejaban a él y venían más enfermos. Pero nadie le quiso ayudar. Puedo encontrar aquí hasta las personas que se enferman y se recuperan, hasta hay egoísmo en los enfermos que estaban en ese lugar. Porque no lo ayudaron. Yo me pregunto y pienso y digo, ¿por qué será que no fue sano y vente, ya va a venir el ángel, descender y cuando viene te ayudo y así nos vamos, ¿verdad? Pero no, ahí cada quien por su vida. Cada quien porque no lo ayudaban. Cada vez que descendía, alguien más descendía y siempre le ganaban, siempre. Quizás estaba a punto de llegar ahí y ya se acababa su oportunidad. ¿Por qué? Porque nadie le ayudaba. Hay veces en la vida, quizás a veces nosotros queremos que alguien nos ayude y nadie nos puede ayudar. ¿Por qué? Porque están enfermos también. ¿Usted cree que un ciego puede guiar a otro ciego? Imagínese, ahí dice que ahí había cojos, ciegos, paralíticos. Imagínese la diferencia de un paralítico y un cojo. El cojo todavía puede arrastrarse, ¿va? O el paralítico no puede ni arrastrarse, ahí se queda en el lugar, ¿verdad? Pero en cambio el cojo, entonces, ¿cómo es un cojo para usted que apenas, ¿verdad? Pero llega, pero poco a poquito. Pero nadie le ayudaba. Mientras pasaban los años, los meses, mucho tiempo, él estaba ahí, nunca perdió la fe, nunca perdió su esperanza. Nunca perdió su esperanza. Yo puedo encontrar en este hombre de que, pero él no conocía a Jesús. Él no conocía a Jesús. Imagínense, él tenía su esperanza pero él nunca se iba a imaginar que Jesús iba a llegar en ese lugar. Él nunca se imaginaba de que el maestro iba a estar en ese lugar. Yo me pongo a pensar y digo, Señor, qué grande es el amor de Él. Tan grande es el amor de Él porque es tanto así, Él nunca perdió su fe. Si usted ahorita está pasando por cualquier problema, cualquier situación, quizás apenas lleva un día, 2 días en su situación que está pasando, tenga paciencia. Mira a este hombre, 38 años, esperando su sanidad. Esperando algo que se iba a levantar, pero nunca perdió su fe. Desesperado sí estaba. Desesperado estaba así, pero nunca perdió la fe. Nunca perdió la esperanza, porque podemos ver aquí de que él se quedó mucho tiempo esperando, pero el amor del Señor, que es tan grande, de que Él llega siempre en el momento que usted menos se lo espera. Gloria sea a Dios. Gloria, porque Él es bueno, ¿verdad? ¿Se da cuenta de que Él es bueno? Si Él pudo sanar
a eso en ese tiempo, también lo puede hacer con nosotros. ¿Acaso para Él hay algo imposible? Todo es posible para el que cree. Nuestro tema dice, ¿qué dice? Mientras cuando nuestro maestro llega hacia Él, el maestro sabe la situación en que Él está. Él sabe, pero Él le pregunta, le hace esta pregunta: ¿quiere ser sano? Por supuesto que sí, Él quería ser sano, pero Él quiere que usted y yo confesemos que necesitamos de Él. El Señor puede decir, levántate y vete. Él podría hacerlo, sí, pero Él quería escuchar de sus labios de aquel cojo que estaba ahí. Y Él le pregunta, ¿quieres ser sano? La pregunta era, y la respuesta es simple, sí quiero ser sano. Pero no, siempre el hombre, el ser humano siempre tiene una excusa. Él le pregunta si quiere ser sano. No, él se excusaba. Él decía, yo antes que, cuando después que descendía el ángel, otro descendía. Él se estaba quejando, ¿verdad? Él se estaba quejando y decía, cuando el maestro le pregunta, ¿quiere ser sano? Él no le dice sí. Él no le dice sí. Él ya se estaba quejando, ¿verdad? Ya se estaba, no le sea que no le están preguntando que por qué no se había sido sano, ¿verdad? Es como a usted le preguntan, ¿por qué llegó tarde? Oh, porque me tardé. No, uno dice, es que hice esto, hice lo otro. Empieza a decir tantas cosas si eso no es lo que le preguntan a uno, ¿verdad? A veces uno dice de más de lo que es, pero no es así. El maestro le pregunta, ¿quiere ser sano? Pero él se excusaba y decía, pero maestro, dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. La pregunta era si quería ser sano. Pero no, él estaba dando explicaciones. Él se estaba quejando, diciendo, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agita el agua, entre tanto que yo voy, dice, mientras él se iba, ¿verdad? Otro descendía. Pero el maestro no le preguntó eso. ¿Qué es lo que querías hacer? ¿Y por qué no podías hacer eso? No. Pero es porque el Señor es grande en misericordia. Porque Él tiene misericordia, ¿verdad? Él tiene compasión de sus hijos. Dice la palabra del Señor de que para Él no hay nada imposible. Aquí pero yo puedo encontrar de que Él es tan grande en misericordia. Grande es su amor que no importó, ¿verdad?, de lo que Él estaba haciendo. Él llegó en el momento tan oportuno. Y ese hombre fue sano por nuestro maestro. Solo con la palabra. O sea, no necesitó meterse en el estanque como los demás. O sea, en pocas palabras, que Él te quiere sanar como Él quiere. Él va a hacer lo que Él quiere con usted y conmigo. No como usted quiere. No como nosotros queremos. Yo quiero ser sano por ejemplo, quiero ser sano, digamos, algunos enfermos que están de peso o de azúcar o eso. Pero el Señor no lo va a sanar si usted sigue siendo lo mismo que no debe de consumir. Por ejemplo, los doctores nos dicen, no debes tomar coca o no debes tomar soda o grasa. Nos dicen sí o no. Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos primero? Lo contrario. Hay algunos, bueno, en el trabajo o en otros lugares he escuchado yo, les han detectado que tienen colesterol alto, dice. Pues yo no sé qué es lo que pasa en sus cuerpos, ¿va? Pero uno los puede ver bien. Pero les dicen, no puedes comer grasa, no puedes comer esto, un montón, ¿verdad? Pero el hombre es terco, necio, dice la palabra, Señor, ¿verdad? Pero ¿por qué nosotros
los seres humanos somos lo contrario, ¿verdad?, de lo que la palabra del Señor nos dice. El Señor nos quiere, nos ama y Él nos quiere sanar. Pero si nosotros no cuidamos nuestra salud, entonces nosotros mismos nos hacemos daño. Porque su palabra dice de que para Él no hay nada imposible, pero si nosotros descuidamos este cuerpo, ¿verdad? Algunos estamos bendecidos, algunos estamos flacos, pero con eso el Señor pues nos ama. Pero tenemos que cuidar nuestro templo, que es el del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuida tu alimento, pero nosotros somos quizás no podemos entender, pero ahí cuando estamos pasando en una enfermedad tan duro, nosotros ya luego decimos, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos. Pero uno busca su enfermedad. Uno busca su enfermedad. Pero podemos ver aquí a este que está aquí, enfermo. No sabemos, nació así. ¿Por qué? No sabemos por qué. Pero nosotros que estamos aquí tenemos que cuidarnos, protegernos unos a los otros. Para que cuando nosotros decimos la enfermedad que hay en estos tiempos, no lo envía el Señor, uno mismo busca su enfermedad. Ahora hay muchas enfermedades. En aquellos tiempos estaba la lepra, donde uno no se podía acercarse que al otro. Ahora hay muchas enfermedades que el ser humano lo ha adquirido por no cuidarse. ¿Por qué? Porque no les importa sus cuerpos. Unos dicen, eso no mira al Señor, lo que mira al Señor es el corazón, dice. No, es cuerpo, alma y espíritu. ¿Verdad? Es templo y morada del Espíritu. Porque el Señor dice que es cuerpo, alma y espíritu. O sea, el Señor nos mandó, o sea, estamos cabales, estamos completos, pero algunos de nosotros ya no estamos cabales, algunos estamos ya operados de la vesícula, de la piedra, uno de los ojos, pero ¿por qué pasan esas cosas? Porque nosotros nos descuidamos. Estoy hablando ¿verdad?, del alimento, pero va que hace efecto cuando nosotros descuidamos nuestro alimento, no nos alimentamos bien, todo eso hace efecto. Si no, pregúntele a algunos que apenas están. Pero ¿por qué? Porque nosotros mismos buscamos nuestras enfermedades. Porque nosotros nacimos bien. Yo no sé, cuando nació usted, ¿nació con un problema? ¿Nació con una dificultad? No, ¿verdad? Cuando usted se casó, encontró a su esposo o a su esposa, bien, ¿verdad? Ahora ya se aumentaron, pero para los lados. ¿Pero por qué? Uno mismo toma su actitud o sus acciones en la vida. Pero ahora vamos nosotros en la vida espiritual. En la vida espiritual, algunos estamos decaídos. Algunos estamos faltos de fe. Algunos nos falta mucho. ¿Pero por qué? Porque hemos descuidado nosotros nuestro primer amor. Nosotros hemos descuidado nuestro primer amor porque pues lo que nosotros hacemos es lo contrario de lo que la palabra dice. Es lo contrario, nosotros hacemos lo que la palabra dice. Pero yo aquí encuentro de que para el Señor no hay nada imposible. Si Él sanó a aquel paralítico, sanó a los ciegos, sanó a todo que usted pueda creer, ¿quién no lo puede hacer con nosotros? ¿Quién no puede hacer por Él, por nosotros? Él quiere hacer, pero de usted depende. Lo único que tiene que hacer usted es confesar con sus labios y decir, Señor, yo te necesito. Señor, yo te he fallado y necesito que me perdones. Pero que usted nazca de su corazón y decirlo.
pero Él no lo va a obligar a usted. En la palabra del Señor, yo lo he visto y he leído, yo nunca he visto al Señor que forza a alguien. ¿Quiere ser sanado? Siempre Él pregunta. Y el que necesita va a decir, yo necesito de usted, yo necesito ser sanado, yo necesito ser libre, yo necesito de su presencia. Pero de nosotros depende de lo que queramos hacer. Gloria a Dios. Bendito sea Él, ¿verdad? Que Él es amoroso y Él siempre muestra su amor hacia nosotros. Nosotros, aunque nosotros seamos malos, dice que Él siempre nos ama. Él es un maestro, es todo suficiente para nosotros. Él es todo. Yo no sé qué usted puede encontrar en el maestro, pero yo puedo encontrar de que Él es mi amigo, Él es mi compañero, mi maestro, mi doctor, es mi abogado. Él es todo. Yo no sé qué es nuestro Señor Jesucristo para usted, pero para mí Él es todo suficiente, porque a mí me ha lavado con su sangre preciosa. Yo no sé si a usted le ha lavado con su sangre preciosa, le ha comprado con precio de sangre, dice su palabra. Gloria a Dios, porque para Él no hay nada imposible. Todo es posible para el que cree, dice su palabra. Podemos ver de que aquí, Él solo con su palabra, el hombre fue sano. Solo con su palabra, ese hombre fue sano. Dice la palabra del Señor. Mientras eso, lo que le dijo al paralítico, este hombre se levantó. Y le dijo, toma tu lecho y vete. Es todo lo que le dijo. Y que dice la palabra, él se fue, ¿verdad? Y encontró a aquellos y le dijeron, ¿quién te dijo que tomas tu lecho? Si hoy es día de reposo, no puedes hacer eso. Y él le dijo, aquel hombre me dijo que toma mi lecho, me voy. ¿Sabe dónde se fue? Pero él sabe a dónde se fue él después de que fue él sano. ¿Dónde fue el hombre? Cuando el Señor nos sana, cuando el Señor nos ayuda, ¿dónde nos vamos nosotros? Está bueno si el templo, pero no. Algunos de nosotros nos olvidamos de lo que el Señor ha hecho en nosotros. Yo puedo ver en este hombre que después de que fue sano, fue al templo. Imagínense, fue a glorificar a Dios. En nosotros, cuando nos recibimos nuestra sanidad o recibimos algo de parte de Dios, o hemos recibido promesas o muchas cosas, pero nos olvidamos de lo que el Señor ha hecho en nosotros. Nosotros somos malos agradecidos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la palabra dice, yo puedo encontrar, mientras ustedes se acuerdan, cuando Él sanó a aquellos ciegos y leprosos, ¿había sanado cuántos leprosos? ¿Cuántos? Ok, sanó a 10, ¿verdad? Se fueron, pero de esos 10, solo uno regresó. Uno reconoció, aceptó en su corazón y decir, ¿verdad? Regresó al maestro y fue a darle gracias, ¿verdad? Y los otros 9 le preguntó al maestro. O sea, no vamos a hablar de nosotros, sino de lo que la palabra es, ¿verdad? De que podemos encontrar que hay personas que reciben un milagro o hacen promesas con el Señor y no lo cumplen. Yo no sé cuántos de ustedes hicieron cuando antes de salirse en Guatemala o donde quiera de qué país es, uno dice, maestro o Señor, si tú me llevas a Estados Unidos, yo te prometo que te voy a servir, te voy a buscar, uno dice un montón de cosas, pero al estar aquí en este país, muchos de nosotros, ¿verdad? Algunos olvidaron esa promesa.
Quizás nos pasa como esos leprosos, ¿verdad? Que ya nos trajo aquí y pues ya gracias, como quiera, regreso cuando necesito. Pero gloria a Dios por su vida, que usted sí ha reconocido, que usted sabe de que sin Él usted no es nada, ¿verdad? Él dijo en su palabra, porque sin mí nada podéis hacer, ¿verdad? O separados de mí, nada podéis hacer, dice su palabra. Pero bendito a Él, ¿verdad? Que nosotros estamos aquí en su casa para poder glorificar y poder bendecir su nombre, para poder exaltar el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es bueno, ¿verdad? Él ha sido bueno conmigo. Yo no sé con usted cuánto ha sido bueno. Quizás dirá, oh, eso era el paralítico ese o el cojo. Yo no. Quizás puedes decir en tu corazón, pero hay cosas que uno pasa en la vida que a veces uno siente de que está solo. A veces uno siente que no necesita de nadie, que a veces uno dice se siente autosuficiente en sí solo, pero no. Uno necesita siempre de la voz, de escuchar la voz del Señor. Hay veces uno, entre más tú buscas al Señor, mientras tú más quieres meterte en el Señor, vienen las cosas más duras en la vida de uno. Quizás a los que no le pasan nada, es porque quizás no buscan de Dios, pero nosotros los hijos del Señor, que cuando queremos meternos más en Él, siempre suceden cosas. Siempre suceden cosas. Uno dice, gracias a Dios, hoy estoy bien, viene un problema tras problema. Pero nosotros hemos confiado en que Él siempre está con nosotros. Yo no sé en qué lo que usted está pasando o en qué enfermedad, ¿verdad? Porque quizás físicamente estamos bien o quizás estamos enfermos. Algunos en esos tiempos hay mucha enfermedad que están dando. Está la anemia, están muchas enfermedades, pero de nosotros depende de que si nosotros queremos ser sanos. De nosotros depende si nosotros queremos que el Señor nos dé la sanidad. Pero si nosotros no hacemos conforme a su palabra, no va a pasar nada. Tenemos que ser nosotros como estos que estaban enfermos, que Él buscaban del Señor. Aquel enfermo que decía, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ellos siempre aclamaban, ellos pedían misericordia y Él siempre llegaba, el maestro, y Él los sanaba. Nosotros estamos como estamos porque nunca nosotros pedimos misericordia. ¿Cuántos de nosotros, siempre los hermanos dicen, hermanos, pasen, el Señor quiere hacer algo en sus vidas? Somos duros de corazón. Y todo el tiempo va a estar uno así porque uno no quiere reconocer su situación que está. El Señor me ha sanado a mí. Yo he visto milagros que el Señor ha hecho. Yo no sé cuántos milagros usted ha visto. Hay hermanos que testifican del milagro que ha hecho Dios. Hemos visto con nuestros ojos, hemos escuchado, pero sin embargo a veces nosotros somos incrédulos, no creemos de lo que Dios puede hacer en nosotros. En los demás el Señor ha obrado, pero uno se pregunta, ¿por qué en mí no obra? ¿Por qué en mí no hace? ¿Por qué en mí esto? Uno se cuestiona mucho, pero nunca dice, Señor, esperaré en ti. Yo sé que tú me vas a ayudar o tú me vas a sacar en la situación que estoy pasando. Pero nunca nosotros queremos confesar. Dice la palabra que si confesares con tu boca, dice, ¿verdad?, que Jesús es el Señor, ¿verdad?, y creeres en tu corazón. Pero nosotros tenemos que confesar. Nosotros tenemos que hablar con Él. Él necesita que usted hable, Él necesita que usted abra sus labios, Él necesita que usted confiese lo que usted necesita. Para Él no hay nada imposible. En su palabra yo puedo ver todos los milagros que Él hizo. Él los hizo conforme a su palabra. Yo puedo ver en su palabra aquí de que Él sanó a la mujer de flujo de sangre.
Solo con esa mujer, solo con tocar el borde de su manto, la fe lo que mueve, verá al Señor. Si usted no tiene fe y no cree en el Señor, no va a pasar nada en su vida. Uno mismo tiene que tomar una decisión y creer de que el Señor va a hacer algo en su vida y en mi vida, van a pasar cosas. Pero si no cree y no confiesa, no va a pasar nada. Ustedes han visto los bebés pequeños, mientras está durmiendo, está acostado, todo está bien. Pero ese bebé si empieza a llorar o a gritar, y si no grita, la mamá no lo va a atender. ¿Por qué? Porque necesita que sea atendido por su mamá. Así somos nosotros ante el Señor. Él necesita que usted hable con Él. Él necesita que usted le diga su necesidad. Yo no sé en qué situación está pasando o está viviendo, pero yo le vengo a decir de que Él le pregunta a usted si quiere ser sano. El Señor nos dice si nosotros queremos ser sanos. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene compasión de sus hijos. Dice la palabra, ¿verdad? De que en el 5:8 dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Se da cuenta, solo con la palabra ese hombre fue sano. Bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? De que Él hace como Él quiere. Él lo va a sanar, Él le va a dar bendición como Él crea que es necesidad para su vida. Pero Él glorificaba a Dios y entró al templo, pero ¿por qué? Porque Él recibió su sanidad. Ahora nosotros hemos recibido sanidad y no glorificamos a Dios. No exaltamos a Dios. Nosotros como hijos de Dios siempre tenemos que bendecir su nombre. Siempre tenemos que exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él nos compró. Él nos lavó con su sangre preciosa. Dice la palabra del Señor de que Él se llevó todas nuestras enfermedades. Él sufrió la cruz por nosotros y ahora nosotros estamos aquí por su gracia. Estamos aquí por su amor. Estamos aquí por su sangre preciosa que vertió en esa cruz por nosotros. Ahora nosotros, ¿qué podemos hacer? Es decirle gracias, ¿verdad? Lo único que podemos decirle al Maestro, gracias, ¿verdad? Lo único, y obediencia. Él dijo, obediencia quiero, no sacrificio, le dijo al pueblo, ¿verdad? Ahora nosotros, lo que Él quiere aquí es obediencia. De la obediencia viene la acción. Si no hay obediencia, no hay acción. Pero podemos ver de que nuestro Maestro, Él es grande en misericordia. Mientras ahí tengo un video para que ustedes puedan ver el amor de nuestro Señor Jesucristo cuando sanó a este hombre. Mientras ellos preparan el audio ahí, es grande el amor del Señor. Mientras yo meditaba y no hay palabras cómo expresar o cómo compartir, decir esto, de que para Él no hay nada imposible. Yo miraba y yo decía, Señor, de que usted siempre llega en el tiempo oportuno. Él siempre llega cuando menos nosotros lo esperamos. Pero creemos que para Él no hay nada imposible. Ahorita van a poner un video y pues presten un poco de atención.
Gloria a Dios. Ven el amor de nuestro Maestro. Quizás en este video ustedes pueden comprender el amor de que Él tiene. Fue simple el mensaje de Dios. Mientras uno medita la palabra, el Señor conmueve nuestro corazón. El Maestro nunca le cuestionó. Él siempre le dijo: ¿quieres ser sano? Y yo puedo ver que a mí me cambió, me compró con su sangre preciosa. Y pues no hay palabras como agradecer el amor que tiene hacia nosotros, de toda su iglesia. Yo meditaba y decía: Señor, Él nunca lo condenó, nunca le dijo: estás así porque fuiste así. No, Él le dijo: ¿quieres ser sano? Y a nosotros nos dice, ¿verdad?, que si nosotros queremos una sanidad de lo alto, o queremos que el Señor nos dé fuerza, pero de nosotros depende. Le invito a que se pongan de pie. Yo meditaba en su palabra y no hay palabras como expresar lo que el amor que tiene nuestro Señor Jesucristo hacia nosotros. Fue simple y sencillo. Él llegó, Él sabía, Él escuchó, Él sabía en la situación que pasó ese hombre. Pero Él fue con esa mirada, esa ternura, ¿verdad?, y le dijo: ¿quieres ser sano? Él se excusó y decía: pero es que no hay quien me meta en el estanque. Cada vez que yo quiero ir, otro descendía, decía él. Pero él no le importó las excusas. Lo que él quería escuchar, que sí quería ser sano. Y podemos ver el amor de él, de que él no le importó que lo que él había pasado en su pasado. Lo que él quiere es su presente. Quizás tú has pasado en muchas cosas antes. Su palabra dice de que he aquí, todas son hechas nuevas. Para Él no hay nada imposible que Él quiera hacer en su vida. Yo no sé en qué es lo que usted está pasando, ¿verdad? Pero yo al ver esto pues, en su palabra, Él es misericordioso. Pues yo no sé, quizás usted está pasando por situaciones difíciles, que cree que ya no tiene sentido la vida, o cree que en el cristianismo no hay solución. Quizás pensará usted que es lo mismo de siempre, lo mismo. Pero déjame decirle de que he aquí, todas las cosas son hechas nuevas, dice su palabra. Yo no sé cuántos necesitan de un abrazo de Él. Los que necesitamos de su presencia, pues yo creo que todos podemos pasar aquí, ¿verdad? Porque Él quiere hacer algo en nosotros. Cuando nosotros pensamos que ya no hay solución, que ya no tiene sentido, pero el abrazo, el amor sincero de que Él tiene hacia sus hijos, quizás nosotros estamos pasando por diversos problemas, situaciones. Quizás dirá: el evangelio ya no tiene cabida. Quizás en un momento ha llegado a pensar
que el cristianismo es lo mismo, pero déjame decirle que no. De que Él es dice su palabra, que yo soy el mismo de hoy y siempre. Que su amor nunca deja de ser. Él con esos abrazos, con esa ternura, le dijo a este hombre: toma tu lecho y anda. Solo confiesa y dile al Señor en lo que tú estás pasando. Yo escuchaba a alguien decía: ya no quiero ir a la iglesia. Yo decía: qué mal te ha hecho el Señor. Él no nos ha hecho nada. El único que quiere es sanarnos. Él nos quiere libertar. Él nos quiere que nosotros no nos perdamos, sino que nosotros podamos ir en aquel día para poder alcanzar la vida eterna. Pero pedimos, Padre de misericordia, gracias porque usted muestra su amor. Sin embargo, aunque nosotros somos malos, usted muestra su amor, papá. Perdona, Señor, nuestros pensamientos. Perdona, papá. Hemos fallado, pero sabemos que usted es nuestro sanador, nuestro doctor, el que pueda sanar toda dolencia, todo estorbo que pueda venir en la mente, todo negativo sea desechado en tu nombre, Padre. Padre, mira la vida de cada uno que está aquí, Señor. Puede ver, Padre, ese amor que usted tuvo hacia sus hijos. Perdona, Padre, nuestros pecados. Perdona nuestras acciones, Padre, que aparentemente son buenas, pero usted conoce nuestra situación. Padre eterno, sea usted exaltado. Mira la necesidad de tus hijos, papá. Mira la vida, Padre, de cada hermano que está aquí presente, que necesita ese abrazo, ese consuelo de usted, papá. Bendiga cada vida, Señor. Bendiga cada corazón, Padre eterno. Haz tu obra, papá. Eres poderoso, Señor. Creemos, papá, de que usted lo hará conforme, Padre, a su palabra. Eres maravilloso. Padre eterno, mira la vida de cada uno, Señor. Gracias te damos, Señor.